sumisión con nosotros, vasos frágiles en sus manos. Bien, hemos venido en una serie que ha sido interesante y hemos caminado a través del Evangelio de Juan, una serie que hemos titulado Evidencias de la Verdad. Y cuando hablamos de evidencias de la verdad, hay una verdad que Juan, en el capítulo 20, versículo 31, nos está dando a todos y cada uno de nosotros. Y para el que no, o para el que va a buscar allá la cita, la puede leer acá. Juan 20, 31. ¿Qué dice? Para que creáis que Jesucristo, que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Bien, amados, quisiera invitarles a que vayamos al Evangelio de Juan, al capítulo 7 del Evangelio de Juan, y estaremos concentrados desde el versículo 14 hasta el 24. Evangelio según San Juan, capítulo 7, versículos 14 hasta el 24. Y bueno, si usted va encontrando en la palabra del Señor esta porción de la Escritura, quiero pedirle que se vaya poniendo en pie para que juntos leamos con reverencia la palabra del Señor. Y si usted también, al ver a su alrededor, quizás identifica a alguien que no tiene una Biblia, comparta la suya para que así podamos leer juntos. La palabra del Señor dice: mas a la mitad de la fiesta subió Jesús al templo y enseñaba, y se maravillaban los judíos diciendo: ¿cómo sabe éste letras sin haber estudiado? Jesús les respondió y dijo: mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. El que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si es doctrina de Dios, o si yo hablo por mi propia cuenta. El que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca. Pero el que busca la gloria del que lo envió, este es verdadero, y no hay en él injusticia. ¿No os dio Moisés la ley y ninguno de vosotros la cumple? ¿No os dio Moisés la ley y ninguno de vosotros cumple la ley? ¿Por qué procuráis matarme? Respondió la multitud y dijo: demonio tienes, ¿quién procura matarte? Jesús respondió y le dijo: una obra hice y todos os maravilláis. Por cierto, Moisés os dio la circuncisión, no porque sea de Moisés, sino de los padres. Y en el día de reposo circuncidáis al hombre. Si recibe el hombre la circuncisión en el día de reposo, para que la ley de Moisés no sea quebrantada, ¿os enojáis conmigo porque en el día de reposo sané completamente a un hombre? No juzguéis según las apariencias, sino juzgad conforme al justo juicio. Y nos disponemos, Señor, en esta mañana para que a través de tu palabra tú hables a nuestros corazones. Nos disponemos para que alumbres nuestro entendimiento y para que tu palabra sea lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino. Nos disponemos para que tú, Señor, conforme a tu voluntad, conforme a tu designio, hoy, Señor, nos instes a escucharte, a glorificarte y a honrarte. Que las evidencias aquí expuestas, Señor, sean para nosotros suficientes, porque tu palabra es suficiente y tú eres suficiente para nosotros. A ti toda la gloria y la honra, Señor. Quita de nosotros
y limita, Señor, también las distracciones que pueden haber en medio nuestro. Y a mí, Señor, permíteme ser fiel a tu palabra y que tú seas glorificado, Señor, en la exposición de tu palabra. En el nombre de tu Hijo Jesucristo, amén y amén. Amén. Pueden tomar asiento. Bueno, no tengo retorno. No sé si están viendo la imagen que yo veo, porque yo no veo. Bien, ahora sí, ya veo. Bien, como bien ustedes pudieron darse cuenta, saber, y gracias por cada uno de ustedes que durante sus tiempos de oración, durante sus tiempos de estar delante del Señor, se acordaron de nosotros quienes estábamos allí en la misión Arauca. Y doy gracias al Señor porque realmente si una iglesia no envía, se convierte en un proyecto personal, cualquier cosa que podamos hacer. Y por eso doy gracias al Señor por el encuentro que sigue enviando. Y oro para que aún nosotros seamos enviados a la misión que debemos realizar. He titulado la exposición de la enseñanza de esta mañana, una enseñanza divina. Y quiero ilustrarlo de la siguiente manera, quiero introducirlo de la siguiente manera. Tuvimos la oportunidad de ir 7 personas de la iglesia a realizar la misión. Y como ustedes ya pudieron escuchar, tanto en la oración de esta mañana como en el testimonio de Lenin, vivimos momentos desafiantes. Vivimos momentos donde evidentemente el Señor estaba actuando. En medio de nuestra imprudencia, el Señor nos guardaba. En 2 ocasiones salimos tarde de 2 de las comunidades. Y tarde era después de las 8 de la noche, es decir, 9 o 9:30. Sin nosotros quizás saberlo como equipo, había una limitante para las comunidades indígenas donde nadie podía movilizarse después de las 8 de la noche. Y sabemos bien quién pone estos reglamentos, ¿no? No son el ejército, no es la policía, no son los líderes comunitarios y tampoco la guardia de los indígenas. Pero ver al Señor guardándonos en medio de esas situaciones era realmente entender que allí estaba Él caminando a nuestro lado. Además de eso, era lindo ver cómo cada uno de las personas del equipo se exponían a enseñar la palabra. Quizás algo que no se había hecho antes. Quizás no habían tenido la oportunidad de hacerlo aquí en la iglesia, pero allá fueron expuestos a enseñar la palabra del Señor. Y esa exposición, sin duda alguna, consume de nosotros no solo fuerzas, no solo atención, sino también consume físicamente lo que somos. Y usted escuchó quizás esta mañana a Clarita, que casi a media voz nos dirigió junto con Marce, quien también a media voz estuvo con nosotros. Pero quien quizás recibió de primera mano ese afecto en su salud fue quien estaba allí para hacer la obra de dar medicamentos y de cuidar y amar a otros a través de una atención médica. Linda Rodríguez. Ella fue la primera que recibió en su salud el exponerse a. Después de eso, hermosos son los pies de los que anuncian la paz, ¿verdad? Y allí tuvimos entonces el hermoso pie o los hermosos pies de un hermano que se afectaron sus pies aún en el desafío de caminar, pero eso no fue una limitante
para compartir la palabra del Señor. Y gracias al Señor, porque esta porción de la Escritura revela cómo el Señor se desplaza para realizar una obra de enseñar. Y evidentemente no hablamos de nosotros en Misión Arauca, hablamos del Señor. Pero aún aquí el Señor nos dice que su doctrina no es suya, sino de quien lo envió. Por eso quiero que me acompañe en 3 momentos durante la exposición de esta porción de la palabra. La primera está en los versículos 14 y 15 y la he puesto como la omnisciencia. Una enseñanza divina de aquel que tiene omnisciencia. Versículos 16 al 18, el segundo punto, una enseñanza divina que realmente alguien da con autoridad. Y en el tercer punto, versículos 19 al 24, aquel que juzga no por la apariencia. Juzgando apariencias, he titulado el último punto. Estamos en el marco de una celebración, ¿verdad? Aquí la porción de la Escritura en la que estamos plasmados está en el marco de toda una celebración. Y ya escucharon hace 8 días a Carlitos enseñándonos en los primeros versos del capítulo 7. Pero hay algo bien interesante aquí, y es que la enseñanza divina que Jesús lleva a cabo en medio de una celebración, la celebración de los tabernáculos, una celebración muy importante, una de las 3 celebraciones más importantes, una de las 3 fiestas más importantes para el pueblo judío. Esta fiesta tenía una duración de 7 días. Y algunos dirían, wow, yo no me pierdo de esas fiestas. Seguro, era algo que ninguno de los judíos se perdía. Todos se congregaban allí, en ese lugar, para celebrar la fiesta de los tabernáculos. Una celebración instaurada por el Señor en el libro de Levítico, en el capítulo 23. Ustedes podrán leer la descripción de cómo el Señor instaura esta celebración como algo importante en medio del pueblo. Y la enseñanza de Jesús en el templo se da ¿cuándo? Pueden leerlo allí en el versículo 14. A la mitad de la fiesta. Si son 7 días, ¿cuál era el día en el que Jesús sube? El cuarto, ¿verdad? 3 han pasado, 3 quedan por vivir. Jesús decide subir al 4º día. Y en la mitad del festejo, Jesús está allí y la fiesta se desarrolla básicamente por 3 razones. Esta celebración se desarrolla por 3 razones básicamente. Primera, es una celebración que se da en gratitud a Dios por las siembras, por la provisión, por el alimento que el Señor da a través del fruto de la tierra. Esa es la primera razón por la cual se da la fiesta de los tabernáculos. Segundo, porque es recordar que Dios sacó al pueblo de Israel de Egipto y en el desierto los hizo habitar en tiendas, en tabernáculos. Los hizo habitar en chozas. Allí el Señor genera e estimula la memoria del pueblo. Estimula a que recuerden. Y el versículo 43 de Levítico 23, como ya lo he dicho, habla más acerca de esta razón. Pero también la última razón es recordar la obra de Dios al haber liberado a Israel. El Señor recuerda que Él y solo Él es el Dios del pueblo de Israel. Que no hay otro.
que no hay otro Dios que pueda compararse a Él. Por lo tanto, esta fiesta tiene matiz de alegría, de gozo, de regocijo. Tiene sensaciones, tiene ambiente de estar contentos. Entonces, todos los que venían a vivir ese tiempo estaban realmente felices. Debemos tener en mente que la fiesta a la que Jehová incentiva no tiene nada que ver con las fiestas a las que hoy quizás nosotros podemos frecuentar. Y no tiene que ver con el hecho mismo de un cumpleaños y entonces tener algunas cosas en medio de la fiesta. Y a veces lo que incentiva, o qué incentiva a alguien a ir a una fiesta. La comida, por un lado. ¿Qué más? El trago, por ahí dijeron. Sí. Si hay traguito, pues. Pero ¿qué más? ¿Qué más? ¿Qué incentiva a los jóvenes a ir a una fiesta? Social. ¿Qué más? ¿Qué más? El bailar. El bailar, eso motiva a un joven a ir a una fiesta. Pues lamento decirlo que aquí, en esta fiesta que se desarrolla por 7 días, no había licor. Sí, muy probablemente alguno diría, ay no, yo para qué voy por allá. Pero tampoco había bailoteo. No, había danza para el Señor. Había celebración para el Señor. Pero además de recordar cuáles son las razones del por qué se da la fiesta, debemos también hacer memoria de cuál es el propósito o cuáles son los componentes importantes que tenía esta fiesta. Y uno de esos componentes es la lectura de la Escritura. ¿Qué? ¿Cómo así que en una fiesta lectura de la Escritura? Sí. Esta era la fiesta que se celebraba y como componente principal en esta fiesta estaba la lectura de la palabra de Dios. Además de eso, otro de los componentes, la exaltación y la adoración por temas de sacrificio personal. Imagínense que esta fiesta iniciaba con un sacrificio personal. ¿Cuál cree usted que puede ser un sacrificio personal? Ayuno, muy bien. ¿Qué más? ¿Cómo? No, era sacrificio mío. No comunitario, sino mío. Pues este tiempo empezaba con un tiempo de descanso, un día de descanso, de cesar a las tareas, de sacrificarse a no hacer nada. Y quizás para algunos de nosotros dirán, no, pues ese sacrificio yo lo quiero vivir, ¿cierto? Pero esto era lo que quería el Señor. Se instaura la fiesta y el primer día y el último día eran días de reposo para meditar en el Señor. Eran días de quietud. Pero además también se entregaban ofrendas en gratitud al Señor. Y ahí sí habían ofrendas sacrificiales como vacunas, ofrendas de aves y demás. Estos son componentes que traía la celebración. Todo esto hacía parte de una fiesta en la que se está celebrando y en la cual Jesús viene a involucrarse. Pero ¿usted recuerda cómo terminó la predicación hace 8 días? No recuerda, ¿verdad? Pueden echarle una miradita ahí a la última parte, en el versículo 8. Y hay algo allí que sucede y es que los hermanos de Jesús no le creían a Jesús, ¿verdad? Y le dicen, pues vaya, suba usted a la fiesta y celebre. Pues aquí, versículo 10, vemos que después de que han subido los hermanos de Jesús a la fiesta, Jesús sube, pero de manera discreta, sin querer que nadie le observe, sin querer que nadie le vea. Sube de manera discreta el Señor. Y subía de manera discreta, ¿por qué razón? Versículos 10 hasta el 13.
porque lo estaban buscando los judíos para matarle, ¿verdad? Los judíos estaban prestos a identificarlo, y si usted lee versículo 10 hasta el 13, se va a dar cuenta en el versículo 11, y le buscaban los judíos en la fiesta y decían: ¿dónde está aquel? ¿Dónde está? Imagínese usted en una celebración de todo un pueblo buscando a una personita. Evidentemente, allí estaban los líderes religiosos buscando a Jesús, no para darle las gracias, no para decirle: ¿en qué momento enseñas? No, la intención era macabra, la intención era limitarle, quitarle la vida. Y entonces allí viene la primera porción y el primer punto de esta parte del sermón. Allí encontramos la omnisciencia, una enseñanza divina que tiene sabor de omnisciencia. Nuevamente Juan ofrece una evidencia de la divinidad de Jesús, la cual Juan mismo afirma que es el Cristo, el Hijo de Dios, y estimula a que creamos como resultado de tener fe en Jesús. Después de llegar a la fiesta, versículo 14, Jesús enseña en el templo. ¿Sí lo ve allí? Versículo 14. Mas a la mitad de la fiesta subió Jesús al templo y enseñaba. Y aunque no nos dice mucho de cuál es la enseñanza que estaba dando, muy posiblemente Jesús estaba enseñando acerca de los milagros que ya había hecho. ¿Recuerda la predicación de la pastora Yubeli? Panes, la multiplicación, la alimentación de una cantidad de personas, donde Jesús materializa el hecho mismo de decir: ahora yo soy el pan. Jesús sigue enseñando. Y ante las enseñanzas, vea versículo 15, ¿qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que pasa con las enseñanzas de Jesús? Los judíos se maravillan. Estas personas que son detractoras y buscan matar a Jesús, ahora están asombrados. ¡Wow! ¿Qué es esto? ¿Qué es lo que está diciendo Jesús? ¿Qué es eso que está enseñando? ¿Y ven bien la pregunta que hacen estos hombres? ¿Cómo sabe este letra sin haber estudiado? ¿Cómo este enseña sin haber venido de una escuela rabínica? ¿Cómo este está diciendo con tanta elocuencia y con tanta profundidad estas cosas sin que haya tenido un cartón de la última escuela rabínica? Jesús no se graduó de la mejor escuela rabínica que había en Jerusalén. Jesús no fue guiado e instruido por hombres. Jesús es divino, es omnisciente, y en su omnisciencia conoce todas las cosas. Y allí entonces es donde la gente que aún se tiene alguna reserva con Jesús se maravilla. Es necesario aclarar que el asombro que están viviendo estos hombres quizás no tiene que ver mucho con la capacidad divina de Jesús al manejar las Escrituras. Quizás algunos sí se podrían sorprender de cómo Jesús manejaba las Escrituras de aquel momento, cómo Jesús manejaba el Pentateuco, cómo Jesús hablaba de los profetas, cómo Jesús hablaba de la sabiduría de la Escritura. El manejo de las Escrituras del Señor era impecable. Además de eso, Jesús también tiene no solo elocuencia, sino tiene más que elocuencia para dar un mensaje de verdad.
Porque recuerda el capítulo 1 de Juan. Él es la palabra. Él es el mensaje revelado. Él es el mensaje. Por lo tanto, lo que está hablando Jesús no es tan solo algo que escuchó de alguien, sino que realmente es algo que Él encarna y vive hoy y por los siglos de los siglos. Allí, el hecho de maravillarse de estos hombres tenía que ver no solo con el mensaje fascinante de Jesús, no solo en el hecho del manejo absoluto de la Escritura, sino que también la interpretación que hacía Jesús de la Escritura era correcta. No había por qué causar algún tipo de crítica al mensaje o a la forma en que Jesús interpretaba las Escrituras. En otras porciones de la Escritura vemos que los mismos judíos dicen cómo interpreta la palabra. Se asombraban de cómo interpretaba la palabra del Señor. Entonces, el mal genio, el enojo, la rabia de los judíos no era porque Jesús manejaba mal la Escritura. No era porque interpretaba mal la palabra del Señor. Ahí no estaba el enojo. Es decir, Jesús tiene y tendrá todo el conocimiento necesario para hablar a nuestras vidas. Jesús interpreta mejor que los teólogos actuales. Jesús no hace parte de las filosofías momentáneas y de aquel instante. Jesús no elabora un pensamiento aislado de lo que Él es. Jesús entregaba de manera exacta y apropiada la Escritura para el pueblo y aún para los judíos. Jesús interpreta muy bien. Posiblemente el asombro que estaba causando en estos hombres judíos era el hecho mismo de que Jesús con qué autoridad se paraba a hablar del mensaje de la Escritura. ¿Con qué autoridad Jesús se subía al templo, al púlpito y delante del pueblo exponía la palabra? Si no tenía, ya lo hemos dicho, no tenía un cartón que lo avalara como rabí, como maestro. No tenía quizás lo que ellos esperaban, estudios o letra. Como dice allí el versículo 15, ¿cómo sabe este letra sin haber estudiado? Y posiblemente estos judíos pensaban y conocían a Jesús. Y el niño que conocieron en la calle ayudándole a su papá en la carpintería, ahora se sube a hablar verdades asombrosas de la palabra. Para el judío estaba en que Jesús era un carpintero y no tenía autoridad de hablar de la palabra. Ese era el asombro. Este no estudió y tiene más palabra aún que nosotros. ¿Sabe qué es lo que sucede en este momento? Que en los días de fiesta, los únicos que estaban autorizados para predicar la palabra, para abrir y explicar y enseñar, eran los escribas y los fariseos. Los doctos de la Escritura eran los únicos autorizados. Y el asombro es, wow, Jesús no tiene letra, pero enseña mejor que un docto, porque no está enseñando sabiduría humana. Jesús en su omnisciencia te conoce mejor que nadie. Jesús en su pensamiento, en lo que Él es, sabe qué necesitas. ¿Sabes cuáles son las palabras? Él sabe cuáles son las palabras que tú hoy necesitas en tu vida. Él sabe lo que tú hoy estás viviendo, sea sufrimiento o alegría, sea impaciencia por recibir algo o tan solo por estar quieta
o quieto delante de la presencia del Señor. El Jesús que hoy nos enseña es el mismo Jesús que alimentó a los que tenían hambre sin que ellos pidieran pan para comer. El Jesús que hoy nos enseña es el que decidió hacer de una pequeña ofrenda algo portentoso y maravilloso a los ojos de aquellos que le creían y le seguían. No sé qué estás viviendo en tu vida. No sé con qué cosas estás viniendo hoy. Quizás estás pensando en si realmente Jesús está atento a tu necesidad. Quizás has orado por tiempo atrás, por algo que estás deseando en tu vida y aún no pasa, aún no sucede. A Jesús no se le ha olvidado. Jesús no ha hecho oídos sordos a tu oración. Jesús tiene en mente y conoce lo que tú estás viviendo. Jesús te conoce mejor que nadie y sabe que lo que tú necesitas es escuchar su voz y dejarte guiar por Él. ¿Con qué autoridad entonces enseña Jesús? Si no es con la autoridad de los escribas. Ya vemos que Jesús está haciendo evidente aquí que Él es el Hijo de Dios porque comparte el mismo atributo divino con Dios, la omnisciencia, la capacidad de conocerlo todo, de saberlo todo. Pero ¿con qué autoridad Jesús se está poniendo allí para enseñar? Versículos 16 al 18 dicen clara y evidentemente con qué autoridad Jesús está allí predicando. Y lo vemos claramente al decir, Jesús responde y dice, mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. Ojo, versículo 17, el que quiera, escuche bien, el que quiera hacer la voluntad de Dios, o si yo hablo por mi propia cuenta, hacer la voluntad de Dios, conocerá si la doctrina es de Dios, o si yo hablo por mi propia cuenta. El que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca. Pero el que busca la gloria del que lo envió, este es verdadero y no hay injusticia en él. Una palabra que nunca se había escuchado en boca de Jesús. Un término que Jesús nunca había utilizado y que usted lo puede buscar por toda la Escritura y no lo encontrará. Doctrina. Jesús no vino a adoctrinar a la gente. Y a veces nosotros estamos más preocupados por adoctrinar a las personas, por meterlos en un baldecito y en un molde, más que realmente decirle, ¿tú quieres conocer y hacer la voluntad de Dios? Doctrina es la palabra que no encontrarán otra vez en la boca de Jesús. Doctrina, reglas, normas, mensajes. Y allí entonces tenemos a Jesús de manera acertada enseñando que lo que Él enseña, que lo que Él da no es un pensamiento humano, no es algo que aprendió en la escuela teológica o en la escuela doctrinal o en la escuela de los fariseos y del mejor rabino del momento. Pero note usted aquí algo importante en las palabras de Jesús, versículo 16. Mi doctrina no es mía. ¿Cómo así? Aquí es como sí pero no. Mi doctrina no es mía. Mi carro no es mío.
¿Cómo así que mi carro no es mío? Entonces, ¿de quién es? Lo que está mostrando Jesús aquí, al poner ese pronombre posesivo, está diciendo, esta doctrina es mía. Soy yo la doctrina, soy yo el evangelio, soy yo el mensaje. Pero ojo, yo soy la palabra que expresó el Padre Celestial para que todo llegara a ser. Mi mensaje, yo mismo soy el mensaje encarnado de Dios. Por eso pone Jesús allí el pronombre posesivo antes de decir que no es suya. Se revela como el mensaje expresado por el Padre. Se muestra como la mejor revelación de que cualquier mensaje habría podido tener. Jesús usa este pronombre para mostrar la conexión eterna y la comunicación perfecta que hay con el Padre Celestial. El mensaje que le ha dado el Padre es el que Jesús ahora anuncia. Y no podría ser mejor mensaje que el Hijo de Dios vino para darse en rescate por mucho. La autoridad de Jesús tiene como fundamento que ha sido dada por el Padre. La autoridad de Jesús tiene como fundamento no solo el que el Señor transmitió un mensaje, sino que Jesús ahora es la revelación encarnada de ese mismo mensaje. Es la palabra de Dios encarnada y vista ahora por judíos que no les agradaban o por discípulos a los cuales Él amaba, por hermanos que no le creían, por familia que quizás son tu obstáculo, por familia que quizás aún no decide creer. Allí entonces está Jesús revelándose, el que quiera hacer la voluntad de Dios. Y aquí es muy importante el mensaje de Jesús. Y aquí casi que se debe generar una pregunta para nosotros hoy. ¿Tú quieres hacer la voluntad de Dios? ¿Tú quieres? Porque es el que quiera hacer la voluntad de Dios, entonces va a darse cuenta que el mensaje y el mensajero son verdad. Pero el que no quiera, entonces seguirá dudando de qué tanta autoridad tiene el mensajero y de qué tan verdadera es el mensaje que Jesús puede dar. Es para el que quiera. Jesús no está atropellando la voluntad de las personas. El Señor decidió crearnos con mente, voluntad y emociones. Y en esa capacidad el Señor hoy te permite decidir si creerle a Él o no creerle. Pero Él va a seguir mostrándose aun cuando no le creas. Él va a seguir manifestándose aun cuando tú no le creas y no quieras creerle. Él seguirá revelándose a todo el mundo aun cuando no queramos creer. ¿Tú quieres? Probablemente puedes acentuar diciendo sí. Pero eso tiene que tener una consecuencia. Porque el querer es hacer la voluntad del Padre, quien envió a Jesús. Pero a veces hacer la voluntad del Padre es difícil y duro. Amar a aquellos que son difíciles y duros es difícil. Contestar con gracia y amabilidad al que es grosero y alza su voz es difícil. Denunciar el pecado con gracia es difícil. Hablar de la palabra del Señor es difícil. Y más hoy, cuando el Estado nos está diciendo no pueden llamar al pecado pecado, no pueden llamar a la homosexualidad o a los gays como algo que es pecaminoso,
No pueden decir que el aborto es pecaminoso. No pueden decir, ojo, que el matrimonio igualitario es pecaminoso. No lo pueden decir. Entonces el evangelio se hace escandaloso. Entonces la palabra del Señor se hace, yo como que sí quería hacer tu voluntad, pero ahora, entendiéndolo bien, caminamos por momentos difíciles de la historia, donde probablemente podamos ser expuestos a ir a la cárcel por predicar la verdad del evangelio. Pero aún así, no predicamos la verdad para ser aplaudidos. Predicamos la verdad porque Él lo enseñó primero. Porque Él, en medio de que le estaban buscando para cogerlo, para apresarlo y matarlo, Él decidió seguir predicando la verdad. Y diciendo, es que no busco mi gloria, busco la gloria del Padre. Por eso, si estamos hoy en este lugar y queremos creerle al Señor, debemos entonces caminar en decir, sí, yo y mi casa daremos gloria al Señor, serviremos al Señor. Y sea dentro o fuera, seguiremos hablando de quién es el Señor. Cuando comprendemos lo que allí Jesús está haciendo y vemos las preguntas con las que termina el Señor allí, con las que se exponen en el versículo 19, ¿sí? No os dio Moisés la ley y ninguno de vosotros cumple la ley. ¿Por qué procuráis matarme? Allí logramos ver que la forma en que el Señor está haciendo su voluntad es realmente manifestando que Él es el Señor sobre todas las cosas. Pero además de eso, muestra y evidencia a aquellos que quieren hacerle algo. ¿No causa curiosidad en usted el hecho de que el pueblo esté preguntándole, ¿quién te quiere matar? Versículo 20. El pueblo le responde a Jesús, después de las dos preguntas que Jesús hace, le responde, pero es que estás loco, estás fuera de tus cabales, ¿quién te quiere matar? Endemoniado, demonio tienes, dice. Un insulto fuerte, una forma de agredir a la persona. Y allí entonces se muestra Jesús otra vez, dejando ver su divinidad. Y ahora en el siguiente punto, Jesús deja al descubierto a un par de personas. El corazón de un par de personas allí. Quizás todos los días nos podemos preguntar si queremos seguir al Señor y hacer su voluntad. Quizás cuando vivimos los grandes retos en nuestra vida, donde tenemos que morir a nosotros mismos, nos preguntamos, ¿realmente hago tu voluntad? Porque la mía sería mandar a mi jefe a otro lado. Porque quizás la mía, cuando mi esposo me habla así, o mi esposa con su ironía me dice ciertas cosas, yo desearía no hacer la voluntad del Padre. Tendría una voluntad un poco imperfecta para hacer, pero quizás me ayudaría mucho. La pregunta es si hoy nosotros queremos hacer la voluntad del Padre. La voluntad del Padre cuando criamos hijos. La voluntad del Padre cuando trabajamos en un lugar difícil. La voluntad del Padre cuando en casa se tornan difíciles las relaciones.
¿Queremos hacer la voluntad del Padre? Y como diría Lenin, para ir terminando, tercer punto, juzgando apariencias. Las dos preguntas del versículo 19 muestran y dejan al descubierto el corazón de quienes están allí como oyentes. Evidencia qué realmente estaba sucediendo. El pueblo pregunta: ¿quién te quiere matar? Pero 5 versículos más arriba vimos que ¿quiénes estaban buscándolo? Los judíos. Casi que la pregunta no tiene mucho sentido, o muestra la forma en cómo el pueblo estaba ansioso de escuchar una enseñanza del Señor Jesús, mientras que los líderes religiosos estaban buscando señalar, juzgar, maltratar y herir. Pero debemos tener en cuenta por qué se da ese deseo en el corazón de los judíos. ¿Por qué es que las preguntas muestran y revelan el corazón del judío? Si usted lee el capítulo 5, versículo 1 hasta el 18, usted va a encontrar algo que hizo Jesús. Y quizás lo podrá leer en su casa, pero allí está en pleno día de reposo. Y Jesús decide sanar a un paralítico al lado del estanque de Betesda. Y es lo que ven los judíos y toman como un argumento del por cual pueden echarle mano a Jesús y ahora matarlo. El capítulo 5 nos ofrece tanta riqueza que hay estudiosos que dicen que el capítulo 5 debería ir pegado a esta porción del capítulo 7. Es decir, no debería estar el capítulo 6. Pero sin duda alguna hay una razón por la cual allí está el capítulo 6. En día de reposo, el Señor decide sanar. Y vea lo que transcurre en la enseñanza del Señor Jesús, versículos 20 hasta el 24, hasta el 23. Jesús lo que aquí dice es: ustedes me quieren matar, señores líderes religiosos, ustedes doctos en la ley, me quieren matar a mí, porque yo sané a una persona del día de reposo. Pero ustedes... Versículo 19, ninguno de ustedes cumple la ley de Moisés. ¿Qué? ¿No se supone que los líderes religiosos son los que guardan y estimulan a guardar la ley de Moisés? ¿No se supone que los judíos, los fariseos, los escribas y demás son los que más guardan la ley para darle ejemplo al resto del pueblo? Pues aquí Jesús abre las cartas y les dice: ustedes me juzgan a mí por no guardar la ley de Moisés, pero ustedes no la guardan. Ustedes no cumplen lo que dice allí. ¿Por qué? Versículos 21 hasta el 23. Porque si hay que circuncidar a alguien, aún ustedes lo hacen, circuncidan el día de reposo. Y se supone que no se puede hacer. Entonces, ustedes, para que se cumpla la ley de Moisés, faltan a la ley de Moisés. Ustedes, para que se cumpla el que todo hombre sea circuncidado, faltan a la ley haciéndolo el día de reposo. Y así es notorio cómo Jesús muestra que estos hombres realmente no eran tampoco los más aplicados en guardar la ley. Hoy vivimos nosotros situaciones en las que nos preguntamos: ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos cuando nos vemos enfrentados a ir de afán
y el semáforo cambia a amarillo. ¿Qué hacemos cuando la comida no nos gustó mucho? Y viene la mamá y pregunta, ¿y cómo quedó? Mentiras piadosas, ¿no? Algunos dirían. Faltar a la verdad es pecado. Y nos vemos expuestos día a día frente a situaciones, ¿no? Todo el tiempo nos estamos viendo expuestos a momentos difíciles donde quizás los que decimos más guardar la ley son los que menos guardan la ley. Aquel que es más estricto, aquel que es más severo para aplicar la ley a otros, muestra su falencia de cumplir la ley él mismo. Por eso el Señor les dice, no es por cumplir la ley, es porque la ley se cambió por la gracia. Porque por la ley ninguno podía ser redimido. Por la ley todos tendríamos que haber ido a la cruz y sufrir muerte. Por la ley todos deberíamos pagar por nuestro pecado. Pero no es por la ley, es por la gracia. Es por un regalo inmerecido que cada uno de nosotros hoy puede tener vida. No es que nosotros vinimos y recibimos al Señor, es que Él nos acercó y nos trajo a la vida. Es que Él fue el que hizo la obra. Es que Él fue el que determinó que camináramos en bondad. Los mandatos básicos que tenía que respetar un judío hablaba de amar. Hablaba Éxodo 20:13, no matarás. ¿Y qué es lo que están haciendo los judíos? Buscando matarle. Es decir, aquí se muestra y Jesús abre la exposición de cómo estos judíos realmente estaban en contra de la ley. Se estaban confabulando para matar a Jesús. Entonces los que guardan la ley no son los puros de la ley. Es más gracia la que se da en sanar a un hombre por completo que en circuncidar a un hombre. Es más misericordia restituir a una persona a nivel social, familiar, que el tener una marca que trate de acordarte que eres del pueblo de Dios. No vivamos por ley. No caminemos tratando de aplicarle la ley a los de nuestra propia casa. No tratemos de aplicarle la ley a aquellos que comparten con nosotros, porque nuestro hermano mayor, aquel que fue el Hijo Santo, aquel que fue el Hijo que ha estado con el Padre, aquel que ha sido el Hijo que ama al Padre y comunica el mensaje del Padre, se entregó por nosotros, por los que decidimos decir, no quiero creer, no quiero hacer tu voluntad, no quiero caminar en pos de ti. Quizás hoy el Señor también está no solo revelando y exponiendo el corazón de judíos, sino que hoy revela y expone nuestro corazón. Corazones que se van a la regla y a la norma. Corazones que pretenden ser objeto de gracia, pero no dar gracia. Corazones que buscan lo suyo antes que hacer la voluntad del Padre. Corazones egoístas. Corazones mentirosos. Corazones borrachos. Corazones que para valer la autoridad alzan su voz e insultan.
corazones que matan, que hacen doler a otros. Hoy el Señor expone nuestro corazón y nos llama a realmente ver el milagro del Señor en su bondad. Versículo 21 dice el Señor: una obra hice y todos os maravilláis. Un milagro hecho y todos se maravillan por el milagro. Todos quieren seguir el milagro. Todos buscan dónde se dan los milagros hoy. Corren detrás de señales, pero no detrás de hacer la voluntad del Padre. Buscamos que nuestros hijos nos obedezcan cuando estamos llamados a instruir y corregir, no a que ellos nos obedezcan. Buscamos que ellos nos crean cuando nuestra vida no es coherente con el amor y la verdad. Buscamos tener relaciones en matrimonio sanas, pero siempre tratando de imponer mi idea y mi deseo, tratando de cambiar al otro, aun cuando el otro ha decidido o no ha decidido seguir al Señor. En cada momento el Señor confrontará nuestro pecado, dejará al descubierto nuestra incoherencia, corregirá siempre nuestra ley, nos llevará a ser vistos como locos por amor al Evangelio y a la verdad, por amor y entrega a lo que Él es. Somos entonces espectadores del mensaje divino de Jesús. Somos entonces objeto del querer seguir o no seguir la voluntad del Señor. Somos entonces descubiertos en nuestros deseos más íntimos cuando Jesús enseña su palabra. Y cierra tus ojos por un momento y piensa por un instante en esa situación que vives con tu hijo, con tu hija en casa. Esa situación en la que tienes todo el deseo de que él o ella crea en el Señor. Y el Señor hoy te dice: lo conozco. No está oculto para mí tus sueños y tus anhelos. No desconozco que tienes ambiciones de servir al Señor. No desconozco que quieres que también tu hijo o tu hija conozcan al Señor. No desconozco que quieres tener una pareja. No desconozco que quieres casarte, que quieres ser amada o amado. No desconozco que quieres ser respetado o respetada. Lo sé. Pero todo lo que hará el Señor será para transformarte al modelo, al carácter de Jesucristo. Y usted, mientras ora, mientras trae a su memoria esa situación en su trabajo, en su hogar, en la universidad, con sus amigos, con su pareja, con su familia,
escuche esta canción y póngala como una oración delante del Señor. El centro de todo eres Jesús. El centro de todo eres Jesús. Desde el principio y hasta el fin, tú has sido y siempre serás Cristo. Cristo. El centro de todo eres Jesús. El centro de todo eres Jesús. Desde el principio y hasta el fin, tú has sido y siempre serás Cristo. Cristo, tú eres el centro. Nada importa más que tú. Todo el universo gira en pos de ti, Jesús, de ti, Jesús. Solo das justicia. Deseamos, Señor, que tú seas el centro cuando no queremos hacer tu voluntad, cuando tenemos que morir a nosotros mismos para que Cristo Jesús sea más visible. Deseamos que tú seas el centro, Señor. Que la enseñanza divina de tu palabra para nosotros hoy nos haga confiar en aquel que es el Cristo. Que podemos creer confiadamente porque todo lo conoces, todo lo sabes. Porque nuestra salud está en tus manos. Porque nuestros hijos, nuestra pareja, porque nuestra familia está en tus manos, Señor. Porque la tú la conoces y está en tu mano. Gracias porque conoces todo lo que vivimos. Gracias porque eres pertinente a nuestra necesidad. Gracias porque lo que te faculta para enseñar es tu divinidad. Es que eres el más y el mejor. Es que eres nuestro Señor. Es que en ti encontramos palabras de vida eterna. Es que en tú alumbras nuestro entendimiento con tu palabra. Es que tú nos guías si queremos a la voluntad del Padre. Gracias. Porque al exponer, Señor, nuestros corazones y el pecado de nuestra vida, hoy también nos invitas a creerte a ti. Que tú, Señor, utilizarás todas nuestras vivencias para llevarnos y transformarnos al carácter del hombre perfecto que es Cristo Jesús. Gracias.
porque nada quedará oculto delante de ti, porque tú continuarás haciendo maravillas, no para que creamos en las maravillas, sino para que creamos en el Señor de las maravillas. Continúa tú, Señor, sorprendiéndonos en nuestro diario y cotidiano vivir. Continúa tú glorificándote en nuestras vidas. Continúa tú, Señor, haciendo tu perfecta y buena voluntad en nosotros. Te lo rogamos, te lo suplicamos, nos abandonamos en tus manos y abandonamos nuestras situaciones también a tu control. Tú sabes manejarlas mejor que nosotros. Y a ti sea la gloria hoy y por los siglos de los siglos. Amén y amén. El centro de mi vida es Jesús. Pongámonos de pie. El centro de mi vida es Jesús. El centro de mi vida es Jesús. Desde el principio y hasta el fin, tú has sido mi, siempre serás. Hasta el cielo, Cristo es el centro. Mi vida eres tú, si mi vida eres tú. De mi ser hasta el cielo, Cristo es el centro. Mi vida eres tú, si mi vida eres tú. De mi ser hasta el cielo. El centro de tu iglesia es Jesús. El centro de tu iglesia es Jesús. Cada rodilla se doblará. Cada rodilla se doblará y toda lengua te confesará. Cristo
Rey de toda mi vida, Señor. Amén. Bueno, y en esta actitud, sabiendo que Jesús es el centro, pues les quiero compartir una porción de la palabra en donde Pablo nos da un ejemplo de cómo los hermanos de Macedonia eran generosos y hacían la voluntad de Dios. Dice en 2 Corintios 8: ahora, hermanos, les damos a conocer la gracia de Dios que ha sido dada en las iglesias de Macedonia, pues en medio de una gran prueba de aflicción abundó su gozo y su profunda pobreza sobreabundó en la riqueza de su libertad, porque yo testifico que según sus posibilidades y aún más allá de sus posibilidades dieron de su propia voluntad. Y más adelante en el versículo 5 dice: y esto no como lo habíamos esperado, sino que primeramente se dieron a sí mismos al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios. Y pues así como ellos dieron en abundancia, también queremos recordar cómo Dios nos ha dado en abundancia a nosotros. Tal vez podamos estar en aflicción, tal vez estamos sufriendo pruebas, pero el Señor es el que nos dio para administrar sus riquezas. Y pues si quiero hablarles también de los diezmos y ofrendas y que oremos por ellos. Entonces cerremos nuestros ojos. Señor, te doy gracias por todo lo que nos has dado, Señor, porque tú has dado más de lo que merecemos. Señor, tú eres el que nos da, el que pone. Y Señor, te damos gracias porque tú nos has dado tu confianza para administrar tus bienes, Señor. Y también nos has dado talentos, no solamente bienes, sino talentos. Sabemos que la iglesia necesita personas y siempre está dispuesto y siempre hay una mano que pide ayuda. Así que sé tú, Señor, dándonos la voluntad para poder dar según tú nos has enseñado, Señor. Y Señor, también pongo en tus manos a todas las personas nuevamente que están sufriendo aflicción. Señor, pon en nuestros corazones el querer como el hacer para hacer realmente tu voluntad. Señor, te doy gracias y en tu nombre orado. Entonces, bueno, para los diezmos y ofrendas hay unos sobres que los facilitadores que están allá atrás, si ustedes alzan sus manos, ellos llegarán a ustedes. También hay formas para dar el diezmo. Tenemos unas cuentas de Bancolombia, creo que la imagen está ahí. Y también pueden, pues ustedes pueden decir para qué es ese diezmo o esa ofrenda, porque pueden tener distintos fines. Escriban siempre al correo o por WhatsApp para saber cuál es la intención de ese dinero. También queríamos hablarles de Arauca. Hicimos un pequeño video para que ustedes puedan ver con imágenes, en resumen, algo de lo que se vio. Entonces lo van a poner en pantallas. Misión Arauca es una oportunidad de la gracia de Dios para anunciar las buenas nuevas, pero también para crecer como iglesia, aprender y aportar en medio de diferentes comunidades de Arauca. El equipo estuvo conformado por 7 personas, quienes fueron recibidas por hermanos en la fe. Los anfitriones de este tiempo fueron una familia que sirven al Señor durante varios años entre las comunidades indígenas. El equipo visitó Etnia Cuiba Guamonae en Caño Jesús, quienes se encuentran ubicados sobre un relleno sanitario. Etnia Macaguán en el Vigía en Arauquita y en La Colorada. Etnia Ugua en Angosturas. Etnia Los Macarieros. Parte de la agenda de trabajo involucró
La enseñanza de la palabra hablando de la grandeza de nuestro Dios a través de diferentes historias bíblicas. Un campeonato de micro con mujeres jóvenes y diferentes actividades lúdicas con niños y jóvenes. Entrega de ropa y mercados. Damos gracias a cada uno por su generosidad. Apoyo a los diferentes cultos realizados en las comunidades. Atención médica y entrega de medicamentos. Visitas a algunos hogares para compartir la palabra de Dios y orar por las familias. Damos gracias a Dios por su provisión, por su protección y por guardar la salud del equipo, por darnos unidad y hacernos instrumentos de su gloria. Dios reflejaba su amor inagotable y nos recuerda que más bienaventurado es dar que recibir. Nos permite no solo ser instrumentos de su amor para otros, sino ser receptores también de sus bondades y misericordias. Es maravilloso vivir la verdad del Evangelio de ser un cuerpo, donde cada uno es útil y necesario. Como equipo pudimos ver los dones y talentos al servicio de Dios, así como una iglesia que daba, que levantaba su voz y que doblaba rodillas. Vivimos la misión y lo seguiremos haciendo en todo lugar donde Dios nos coloque a fin de predicar el Evangelio. Nuestro mensaje es nuestra bandera. En Jesús hay salvación para todo aquel que crea en Él. Bueno, y pues los invito también, van a haber muchas misiones para los que estén interesados, siempre con los pastores, con Diego. Y pues ustedes saben, como les dije, siempre se requieren manos, entonces fue una oportunidad realmente muy bonita y pues sería bonito también que todos ustedes pudieran vivirla. Bueno, y otra cosa es que pues como terminamos los 40 años, hay camisetas. En el punto E, afuera, hay camisetas que están vendiendo y también bueno, yo vi gorritas, no sé. Bueno, otra cosa es que vamos a ver un video ahorita de la vida de iglesia, por lo que pues toda la semana hay cosas que se están haciendo, entonces pues adelante con el video. Bienvenidos a nuestra vida de iglesia. Presta atención a los siguientes anuncios que te queremos compartir. Siempre podemos seguir aprendiendo y creciendo juntos. Educación Cristiana es un espacio de formación fundamentado en la palabra. Cursos, Mis Primeros Pasos, Primera de Pedro para ti, Evangelio y Vida. Pero el ángel les dijo: no temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Te invitamos a ser parte del coro navideño, para dar gloria a nuestro Dios y anunciar que Jesús es nuestro Salvador, nuestra paz, nuestra esperanza. Realiza tu inscripción a través de la app o en el punto E. Levantemos juntos la voz para adorar y exaltar su nombre. Mayores informes con el pastor Hernando Manrique. Aventura con la Biblia, una celebración especial para nuestros pequeños aliancistas. Domingo 30 de octubre a las 9 a.m. en el Polideportivo. Niños entre los 3 y 10 años. Un tiempo para disfrutar, reír, compartir, aprender juntos y vivir una aventura fascinante al acercarnos a la Biblia. Conéctate a nuestros espacios para juntos dar gloria a Dios. Bueno, y también tenemos miércoles de diálogos. Los martes tenemos educación cristiana, y si están inscritos en la educación cristiana, los libros están disponibles también en el punto E para que los adquieran. Y pues ya finalizando, simplemente también que compartan en la cafetería, allá los estaremos esperando para que se tomen un cafecito. Y bueno, yo creo que siendo eso todo, gracias por los que nos vieron en la transmisión, y gracias a ustedes también por venir y por escucharnos y por oír el mensaje de Dios. Que tengan buen día.